Bien, entonces continuando con el curso de MVC Spring, vamos a complementar entonces lo que vimos en la clase pasada, MVC simple, utilizando el framework Spring en su versión 4, pero ahora le vamos a sumar la API de persistencia que es JPA, con el tema del manejo de las entidades. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es una base de datos. Vamos a ir al localhost. Creo que está cerrado. Lo vamos a buscar. Chan. Vamos a iniciar el servicio de Apache y MySQL. Ahí sí, vamos a ir entonces a phpMyAdmin. Y entonces vamos a hacer una base de datos. Vamos a llamar ejemplo JPA. Y por motivo de ejemplo vamos a hacer la relación entre dos tablas. Una tabla se va a llamar alumno y la otra tabla se va a llamar fonos. ¿Para qué? Para registrarle muchos números de teléfono a un alumno. ¿Ya? Así que por lo tanto le vamos a decir que la tabla alumno va a tener solamente tres atributos: root, nombre y apellido. Como estamos haciendo un ejemplo corto, entonces lo vamos a hacer con tres. Y le vamos a decir que el primero va a ser root, varchar, nombre, varchar y apellido, varchar. Le vamos a decir que el root va a ser de largo 20, el nombre de largo 30, el apellido de largo 30. Y le vamos a decir que va a ser la llave primaria, el root. Y con eso le vamos a dar al guano. Vamos a crear otra tabla más. Nos vamos a ir acá donde dice nueva. Y le vamos a decir que esta tabla se va a llamar fono. Fono va a tener como llave primaria ID, va a ser entero, va a ser auto increment. Ojo, para decirle que es auto increment es esa que dice a-i. Y automáticamente se agrega el primario. Así que le vamos a dar continuar. Y seguimos con lo demás. Vamos a decir que va a tener un número de teléfono. Y también le tenemos que decir la llave foránea, que va a ser en este caso root. Bueno, número es también de tipo entero, pero root es de tipo varchar y es del mismo largo que la primera tabla, si no les va a funcionar la llave foránea. ¿Ya? Lo guardamos. Y ahora le decimos acá en root, nos vamos al final, donde dice índice, y le decimos que sea índice. Si ustedes no le dicen que es índice, no va a funcionar la llave foránea. Y si las tablas no están relacionadas bien, menos les va a funcionar después cuando creemos las entidades. ¿Ya? Así que por lo tanto, ahora sí vamos a ir a la vista en relaciones. Y le decimos entonces que el root, ojo, estamos aquí en la tabla fono, obviamente es donde está la llave foránea, ¿cierto? Así que nos vamos a ir donde dice root. Vamos a seleccionar que ese root viene de la tabla alumno, ¿cierto? Como estamos en la tabla fono, le decimos que el root de fono viene de la tabla root de alumno, ¿cierto? Y acá abajo le damos un nombre a la restricción, que puede ser cualquier nombre. Yo le voy a poner fk-alumno-fono. Y le voy a decir que es restrictiva o en cascada. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le pongo que es restrictiva e intento borrar, por ejemplo, supongamos que quiero borrar un alumno y ese alumno tiene números de teléfono, ¿qué es lo que me va a decir MySQL? Error, porque ese alumno depende, o al revés, esos números de teléfono dependen del alumno que está intentando borrar. ¿Se entiende? Ahora, si yo le pongo que en el onDelete o onDelete, como quieran llamarle, es en tipo cascada, ¿qué quiere decir? Que si ustedes eliminan a un alumno, entonces se van a borrar todas las dependencias que tengan. ¿Se entiende? Bueno, ahí ustedes ven cómo lo escogen. Yo lo voy a poner en cascada. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Le digo que el root
en este caso de la tabla fono, va a venir exactamente de la tabla alumno y también se llama root. Si ustedes no le ponen índice, no les va a aparecer que esa es la llave foránea. Cuando ustedes le dan al guardar, listo. Ya tenemos entonces nuestra base de datos creada y relacionada correctamente. Vamos a ir ahora a crear la entidad. Así que por lo tanto vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a decir que va a ser Web Application, como siempre. Y vamos a poner EJ múltiples tablas Spring MVC. Le vamos a dar al siguiente. Bueno, les doy el aviso que el ejercicio que vamos a tratar hoy día ya está en la plataforma, y para los que vean el video lo voy a dejar ahí en la descripción para que lo puedan descargar también, ¿ya? Recuerden escoger Spring Web MVC, que es lo que estamos trabajando. Vean como aquí está buscando la librería. En un principio se demora hasta que se selecciona de repente. Escogemos entonces 4.0.1 y recuerden que el dispatcher siempre lo vamos a hacer con .html, así que no le cambien nada. Y le damos al finalizar. ¿Ya? Una vez que tenemos entonces creado, entonces nuestro proyecto, recuerden que nuestro proyecto Spring, tiene un index que está dentro del JSP, ¿verdad? Acuérdense que todas las rutas de Spring van a estar dentro de esa carpeta, protegidas, porque si no, yo tendría que estar haciendo los JSP ahí, ¿cierto? Dentro del webpage, pero como estamos utilizando el framework, las vamos a hacer dentro de esa carpeta. Y recuerden que esos 3 archivos de configuración también se ocupan con el framework, y yo les voy a recomendar que con el proyecto que yo les envíe, ustedes copien las etiquetas que vamos a utilizar y las peguen, porque aprendérselas de memoria no tiene ningún sentido, ¿cierto? Ya. Bueno, lo primero que vamos a hacer, Spring nos dice que el código es el más importante primero, el backend es lo más importante que el frontend. Así que, ¿qué nos dice Spring? Que las vistas y los controladores los dejemos para el final. Así que, por lo tanto, nos dice que tenemos que programar siempre desde la base de datos en adelante, ¿ya? Así que lo que primero vamos a hacer es un package. Ahí vamos a hacer un package que se llame entidades. Esta carpeta lo que va a hacer es guardar las clases que van a representar las tablas de mi base de datos, ¿ya? Como ¿se acuerdan de los DTO? Ya, en realidad estos son los DTO, pero aquí en Spring se llaman entidades. Y son clases que se crean en forma automática, utilizando la API de persistencia. Fíjense, ¿cómo las creo? Clic derecho, me voy a New, luego me voy a Otros, y acá en Otros busco la carpeta que dice Persistencia, Persistence, y le digo que quiero crear Entity Classes from Database, desde una base de datos. Así que por lo tanto le doy al siguiente. Bueno, aquí si se dan cuenta no hay absolutamente nada, porque es necesario crear un data source, una conexión a mi base de datos. Así que voy a seleccionar esa opción que dice New Data Source. El nombre del JNDI puede ser cualquiera. Yo le voy a llamar alumnos-fono. Da lo mismo si el nombre del JNDI. Y acá le voy a decir que quiero una nueva conexión. Le digo que quiero una nueva conexión. Aquí ustedes tienen que seleccionar la conexión, en este caso MySQL, ¿cierto? Le dan al siguiente. Y acá deben poner ojo, porque la base de datos por defecto es MySQL. ¿Cuál es la base de datos que nosotros hicimos recién? Ejemplo JPA. ¿Se acuerdan? Ya. Para ver realmente si es que escribieron bien la base de datos, vamos a testear la conexión. Y si se dan cuenta dice conexión exitosa. Así que por lo tanto esa es la base de datos. El usuario es root, el password es vacío, y le damos al siguiente. Bueno, aquí nos dice que el esquema, en este caso no tenemos ningún esquema, así que vamos a seguir adelante. Acá nos da la ruta
de conexión que se forma automática en Spring, así que ni siquiera lo tienes que copiar nada, y le dan finalmente al finalizar. Y se dan cuenta, aquí ya tenemos la conexión a la base de datos, así que ahora solamente le damos OK, y fíjense, tenemos entonces las dos tablas, ¿ya? Por lo tanto, ahora lo único que tienen que hacer ustedes es agregar todas las tablas, y fíjense cómo alumno se marca en plomo y fono en negro. ¿Qué quiere decir eso? Que alumno es la tabla, en este caso, más importante, ¿ya? Y fono es la tabla, en este caso, débil, la que se lleva la llave foránea de alumno. Así que por lo tanto, lo que hacemos ahora es decirle siguiente. Aquí le decimos que las tablas, en este caso las clases entity, se van a guardar dentro de ese package entidades. Las otras opciones las dejan ahí por defecto. El que quiera investigar más a qué se refiere cada opción se va a encontrar con una infinidad de información que igual les va a servir bastante si quieren complementar esta información. Pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a decirle siguiente. Esto es importante. Decimos que el tipo de colección que vamos a utilizar, ya les voy a mostrar, vamos a decirle que es de tipo collection, para después, si es que queremos trabajar con array list, vamos a pasar de forma casi automática y le damos al finalizar. Entonces Spring con JPA automáticamente va a generar las entity clases, que las vemos ahí, ¿ya? Fíjense cómo automáticamente se crearon las entity classes. Fíjense, alumno, como automáticamente ha creado una clase, ahí está, public class alumno, y tiene root, tiene nombre, tiene apellido, tiene un constructor por defecto, un constructor con la primary key, un constructor con todos los parámetros, sus correspondientes getter and setter, y también tiene, si se dan cuenta, una colección de números de teléfono. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros le dijimos en MySQL que un alumno podía tener varios números de teléfono, ¿sí o no? Por eso que automáticamente la API de persistencia aquí nos dice en este caso que como atributo va a tener una lista de foros. ¿Se entiende? Perfecto. Sigamos. Bueno, si se dan cuenta, también ha creado un archivo nuevo llamado Glassfish Resource, ¿ya? Que lo que hace es conectarnos a nuestra base de datos, y después vamos a tener que manipular ese archivo en realidad con esta conexión que creamos recién. Ya. Bueno, es importante también que nosotros identifiquemos que se creó un archivo llamado persistencia.xml, que ese es el archivo que se crea por defecto cuando nosotros creamos las entity classes. Si nosotros vemos el persistencia.xml, vamos a ver aquí en el código que se han creado algunos nombres, algunas etiquetas. La más importante es esa, el nombre de la persistencia, que en este caso se llama ejemplo múltiples tablas Spring MVC PU, unidad de persistencia. Eso es lo que se creó recién, la unidad de persistencia. Y esta es la que se va a conectar a nuestra base de datos en forma automática. ¿Se acuerdan que ustedes hacían en el patrón de diseño DAO, podían aplicar el patrón de diseño singleton? ¿Sí? Bueno, acá en Spring, la API de persistencia y el proveedor de persistencia, que en este caso es Eclipse Link, lo que hace es aplicar el patrón singleton en forma automática. O sea, ya nosotros no tenemos que crear una clase conexión, ni el patrón singleton, ni los métodos synchronized, nada, porque eso lo hace todo internamente JPA. ¿Ya? Bueno, pero eso sí es importante, así que no se olviden que lo podemos encontrar ahí dentro de Configuration File. Ya, lo que vamos a hacer ahora es copiar la configuración para estas tres archivos, para estos tres archivos de configuración. Así que por lo tanto, fíjense siempre en los archivos que yo les voy a mandar, que por lo demás ya se los subí. Así que vamos a abrir ese que dice Application Context y vamos a copiar eso desde ahí, hacia los bin. Así que vamos a abrir el Application Context de nuestro proyecto hasta ahí, ¿cierto?
ahí. Y fíjense, eso que dice JNDI, desde persistencia en adelante, es el nombre de nuestro persistencia.xml. Así que por lo tanto nosotros vamos ahí al persistencia.xml y copiamos el nombre. Ahí lo que estoy haciendo, entre comillas, es como haciendo la clase conexión, ¿ya? Así que nos vamos a ir al application context y le decimos entonces que esa va a ser mi unidad de persistencia, ¿vale? Ya, ese tag de ahí, txjta transaction manager, lo que hace es permitirnos hacer transacciones JPA, nada más que eso. Bien, vamos a abrir entonces nuestro segundo archivo, que es ese, dispatcher servlet, y de aquí también lo mismo, desde bin hasta ahí, hasta el package modelo. Lo copiamos, vamos a ir ahí a nuestro dispatcher servlet y lo mismo, desde bin hasta ahí. Ahí. Y hemos creado entonces nuestra configuración, en este caso de el dispatcher server. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, MVC, porque vamos a utilizar MVC de Spring. De nuevo, TX Annotation Driven lo que hace es permitirnos trabajar con transacciones JPA. Y esto es importante porque nos dice, en este caso de Spring, que vamos a trabajar con un package llamado controlador, un package llamado entidades y un package llamado modelo. Bueno, si se dan cuenta ya tenemos ese package, entidades. ¿Cuáles nos faltarían? Nos faltaría el package modelo y el package correcto. Y el package controlador. Bueno, ojo con los nombres, porque si aquí yo le llamo de otro nombre a ese package, acá tiene que tener el mismo nombre, ¿ya? Porque lo que estoy haciendo es escaneando todos los componentes que pueda tener ese package. ¿Estamos? Bien. Bueno, el siguiente paso sería pasar por esa carpeta llamada modelo, porque acuérdense que los controladores y las vistas las vamos a dejar hasta el final. Los controladores y las vistas las vamos a dejar para el final. Así que lo que vamos a hacer ahora es esa carpeta, la carpeta modelo. Bueno, y para eso yo tengo un ejemplo de la carpeta modelo. Me voy a traer esos dos archivos, se los explico al tiro. No tiene sentido crearlos uno a uno. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos entonces dentro del modelo, primero, una clase que es súper corta. Esa clase llamada servicio exception, lo que va a hacer es controlar las excepciones, nada más que eso. Así que por lo tanto le vamos a decir que el servicio exception va a extender de la superclase exception. Y lo único que voy a tener son dos constructores. ¿Para qué? Para llamar a las excepciones o captar las excepciones en forma independiente, en forma particular. Así que lo que vamos a hacer ahora es analizar el segundo archivo, que este es el importante. Fíjense cómo se llama. Ojo, para crear esa clase es una clase común y corriente. Es crear una clase, ¿no? La vamos a ir creando poco a poco. Vamos a crear una clase normal, Java Class, y le decimos alumno DAO. Vamos a poner alumno DAO 2. Bueno, ¿y qué es lo que debe tener esta clase? Vamos a cerrar esos archivos y vamos a abrir la clase alumno DAO 2 y la clase alumno DAO. Ya, ¿qué es lo que tiene que tener esta clase? Para decirle en este caso que es una clase que va a trabajar directamente con la base de datos. ¿Recuerdan lo que era DAO? En el patrón de diseño DAO nosotros teníamos dos conceptos, el DAO y el DTO. ¿Qué es lo que hacía el DTO? ¿Qué hacía? Se encargaba de transferir la información que estaba en la base de datos, pero entre comillas transferir no, porque en realidad eran los atributos de una clase y los get y set.
Pero ¿quién se encargaba de ejecutar los métodos de inserción, borrado, consulta y todo eso? El DAO. Por lo tanto, acá es exactamente lo mismo. Dentro de la carpeta modelo vamos a hacer entonces nuestro DAO que va a tener el método CRUD. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, Spring nos dice que es necesario marcar las clases con esa anotación. Así que le vamos a decir, aquí le vamos a decir que DAO es arroba, ¿qué cosa? Service. Y tiene que ser ese service de springframework.stereotype. Listo. Automáticamente se van agregando las librerías. ¿Qué nos dice también? Que vamos a utilizar un Entity Manager. Ahora, ¿para qué nos sirve el Entity Manager? Para ejecutar métodos que vienen creados. El método, por ejemplo, insertar viene creado. El modificar viene creado. El leer viene creado. O sea, ustedes no tienen que hacer ni siquiera una query. Ahora, ¿cómo se hace eso? Obviamente tienen que declarar un método, un objeto, da lo mismo el nombre, pero de ese tipo, Entity Manager. Así que nos vamos a ir acá y le vamos a decir como atributo private entity. Si no les aparece, presionen de nuevo control más espacio y llaman ahí Entity Manager, ahí está, y tiene que ser ese que dice javax.persistence de ese package em, y también nos dice Spring que tenemos que marcarlo con esa anotación arroba persistent context arroba persistent context de ese package también, javax.persistence. Listo. Bueno, y ahora ya podemos hacer los métodos. ¿Y cuáles son los métodos que vamos a hacer? Bueno, esa anotación obviamente tiene que ir sí o sí. Y es, bueno, ¿qué le estoy diciendo aquí con esta anotación? Es que esta clase completa, alumno DAO, va a trabajar con esa clase que creé al principio, ¿cierto? Que manejaba las excepciones. Así que eso lo copian. Ahí está, nos dice que si quiero adjuntar la librería, le digo que sí. Ahí está. Bueno, ese error es porque todavía no hago el método. Así que voy a hacer el método. Bueno, y mi método, fíjense, voy a hacer el primer método que es para registrar. Public void create. Ahora, ¿qué es lo que debería yo recibir para poder registrar algo? ¿A quién se le ocurre? Con todos los archivos que hemos creado aquí, ¿qué debería yo recibir aquí para crear un alumno? Los datos del alumno, ¿cierto? ¿Y quién trae los datos del alumno? El DTO. Ya, y en este caso, ¿cuál va a ser nuestro DTO? La entidad alumno, ¿cierto? Por lo tanto, le vamos a decir aquí dentro de los parámetros que vamos a llamar a alumno. Si no aparece alumno, presionen control y espacio de nuevo. Y ahí debería aparecer. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Alumno entidades. Llaman entonces alumno entidades y le dicen que van a recibir entonces ese DTO. Y si quieren registrar a un alumno, es sumamente sencillo. Lo único que tienen que hacer es llamar, en este caso al Entity Manager, y decirle em.persist. Y con eso han registrado al alumno. ¿Sí? Aunque no lo crean, es verdad. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el primer método, que es el registrar. Bueno, sí, yo les recomiendo que aquí siempre manejen la excepción en forma externa. Así que invocan al throw servicio excepción, que es la clase que vamos a manejar para manejar las excepciones, valga la redundancia. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos ya el método crear. Ahora, ¿cuáles otros métodos existen? Los voy a escribir al tiro. Ese es para registrar. Si es que queremos actualizar, basta con llamar al em.merge y lo que estoy haciendo ahí es actualizar. Así de sencillo. Si quiero borrar, basta con decirle em.remove
¿Y qué es lo que quiero eliminar? Quiero eliminar a esa persona. Y si es que quieren leer o buscar, entonces le decimos em.find y le decimos que quiero, ahí está, le decimos que quiero, ojo, ahí aparece, si se dan cuenta, en este caso por ejemplo, ahí. Bueno, este find lo que hace es buscar dentro de esa entidad si es que existe un alumno, en este caso con ese root. Y miren lo que retorna. Así borramos esto, le ponemos find punto, perdón, punto find, miren lo que retorna. Retorna una T en este caso. Y una T, en realidad hablando genéricamente, es un alumno. Así que lo que estoy haciendo aquí es buscando en la clase alumno el alumno con ese root. Por lo tanto, si se dan cuenta, simplifica bastante la vida trabajar con persistencia. Ahora, el único pero de esto es que no tenemos un leer todos. Ese find, para lo único que nos sirve es para leer a una persona. ¿Y qué pasa si es que queremos traer todos los alumnos? Ahí ya quedamos cortos. Ahora, el otro problema es que ese persist, miren lo que retorna. Nosotros le decimos punto em.persist. ¿Qué retorna el persist? Nada. Entonces, ¿cómo compruebo que se insertó o no se insertó? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, existen algunas limitaciones en los métodos que ya vienen creados en el Entity Manager. ¿Se entiende? Así que por lo tanto, para eso nosotros vamos a hacer algunos... ¿Ah? Correcto, vamos a entrar a modificar algunos métodos. ¿Ya? Eso los voy a dejar comentado para que no causen conflicto. Acuérdense que ese es para actualizar. ¿Ese para qué nos servía? Para borrar. Y ese nos servía para buscar, pero buscar por primary key, ¿cierto? Ya. Ahora, esos métodos que están ahí, si ustedes por ejemplo quieren modificar, obviamente utilizan el merge. Si ustedes quieren buscar a una persona, entonces obviamente utilizan el find. Pero si quieren comprobar si se insertó o no se insertó, ahí ya tenemos que hacer otros métodos. Ya, así que ahora vamos a ir al otro archivo que este ya lo tengo listo y se los voy a explicar nada más. Bueno, fíjense acá, yo creé un método, en este caso le puse leer por root, ¿cierto? Ese nombre, por si acaso lo escogen ustedes, pues yo lo puse en inglés, pero ustedes si quieren lo ponen en español, no influye. ¿Ya? ¿Qué es lo que retorna ese método? Retorna un alumno. ¿Y qué es lo que recibe ese método? Un root, porque obviamente quiero buscar por root. Por lo tanto, le digo que retorne, automáticamente, retorne ¿qué cosa? El em.find y por el root que recibió la persona. Es lo mismo, pero ahora lo creé en un método. ¿Se entiende? ¿Benjamín? ¿Seguro? Ya. Allá, ¿cómo vamos? Perfecto, sigamos. Bueno, acá, si se dan cuenta, he creado el mismo método, fíjense, read by root, pero ahora utilizando un lenguaje de consulta que se llama JPQL. En inglés, las llaves, las siglas, perdón, es Java Persistence Query Language, o sea, un lenguaje de consulta creado para Java, para la API de persistencia. Ahora cualquiera me podría decir, pero profe, ¿para qué nos meten un lenguaje de consulta si ya tenemos SQL? ¿A quién se le ocurre? Que esto es importante que lo dejemos, pero más que claro. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo? Sí, es para optimizar, pero ¿para qué? ¿Por qué optimizar? ¿No funciona acaso con SQL? ¿Una aplicación Java no funciona con SQL? Sí funciona, pero quizás hay muchos procedimientos que se pueden quizás evitar. Por seguridad.
Sí, también podría decirse que es por seguridad. Pero más que eso, JPQL salió, se creó, pero no para hacer consultas a una base de datos. Y eso es lo que yo quiero que lo tengan claro, por favor. JPQL hace una query, pero hace una query a la clase, a la entity. ¿Y por qué? Aquí yo les explico el porqué de las cosas. Cuando yo creo un entity, chiquillo, cuando yo creo eso, el entity from database, ¿se acuerdan lo que hicimos al principio de todo? Lo que estoy haciendo es haciendo un duplicado de la base de datos en clases. Por lo tanto, todo lo que yo le haga a las clases internamente se está haciendo en la base de datos, sin ni siquiera tocar la base de datos, sino que yo trabajo en este caso con objetos. Y eso es persistencia. Persistencia es que ustedes puedan trabajar con los objetos, y los objetos internamente se encarguen de conectarse a la base de datos, registrarse, actualizarse, borrarse, consultarse, etc. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué? Su compañero dijo por optimización. Efectivamente, por optimización. Porque yo aquí trabajo con un lenguaje común, que es JPQL. Fíjense. Si ustedes se van acá, dice select a from alumno y es con mayúscula. O sea, yo no estoy seleccionando la base de datos, yo estoy seleccionando ¿qué cosa? La clase, la entidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si es que viene mi jefe el día de mañana y me dice, ¿sabes qué, Helton? Necesito que mi aplicación ya no esté en MySQL. Quiero que esté ahora en Informix. O en otro motor de base de datos, quiero que esté en Oracle. Si yo lo hago con el lenguaje específico, ¿qué tendría que hacer si es que me dice, oye, cambia la aplicación? Cambiar todo el código, todas las consultas prácticamente. Bueno, y aquí estamos haciendo una aplicación con dos tablas, pero imagínate una aplicación de un banco. Por lo tanto, con persistencia, yo lo que hago es trabajar en un nivel medio, que sea compatible con cualquier motor de base de datos. ¿Se entiende? Entonces, si se dan cuenta, yo aquí estoy seleccionando lo mismo, en realidad estoy haciendo lo mismo que arriba, pero ahora con lenguaje específico, con JPQL. Entonces, fíjense cómo selecciono de qué, de la clase entity llamada alumno, cuando el root de la clase alumno sea igual a un comodín. ¿Se acuerdan de los símbolos de interrogación? Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Acá yo le digo, fíjense, query por si acaso es un objeto. Si se dan cuenta aquí la Q está en mayúscula, así que por lo tanto es una clase query. Y esa clase query está aquí arriba. Por si acaso, es de este package, javax.persistent.query. ¿Ya? Si ustedes bajan, fíjense, he creado entonces la query, le digo que se va a llamar Q. ¿Y quién es el encargado de crear esa query? El Entity Manager, que crea arriba, ¿cierto? Esa inyección que yo hice allá arriba, inyección de dependencia. Y después le dije que creara la query, ¿en base a qué query? A esa que tenemos acá arriba. Bueno, obviamente ese parámetro se lo tengo que setear, ¿cierto? Así que por lo tanto, aquí lo seteo. Aquí le digo que q.setParameter root, coma, es el root que va a tomar desde el parámetro. ¿Y qué es lo que retorno finalmente? Fíjense cómo se retorna el alumno. q.getSingleResult. GetSingleResult. O sea, ¿qué es lo que hace? Retorna un solo resultado, porque ¿cuántos resultados voy a retornar por un root? Uno. Entonces, ¿qué es lo que hago? GetSingleResult. Y le hago un casting, porque ese GetSingleResult es un object. Y como es un object, entonces lo transformo a alumno. ¿Ya? Porque obviamente lo que estoy pidiendo aquí es transformar un alumno. Bueno, y en el caso que suceda una excepción por ABC motivo, por ejemplo, si no hay ningún alumno registrado, va a arrojar una excepción, que no se puede retornar una entidad que no existe. Así que por lo tanto, si sucede una excepción, ¿qué es lo que va a retornar? Un nulo. Por lo tanto, ese método ya me sirve. En el otro lado, en el controlador, podría preguntar si es que el find es igual a nulo, no se encontró nada, ¿cierto? Y si no es igual a nulo, entonces que muestra la luz. ¿Se entiende? Ya. Y acá tenemos el REA al
JPQL, o sea, leer todos utilizando el lenguaje JPQL. ¿Y cómo los leo todos? Fácil. Le digo SQL, y luego le digo select a from alumno a, y si se dan cuenta no hago ningún where, porque quiero traerme todos los alumnos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hago? Creo la query, q es igual a m.createQuery, SQL, y finalmente miren lo que retorno, q punto, y ahora no retorno un single result, sino que ahora retorno una lista de resultados. Y automáticamente hace el while, el res.next, el result set, automáticamente lo hace. Obviamente, si es que esto no retorna nada, me va a retornar una lista de largo 0. Va a retornar igual una lista, pero de largo 0. ¿Se entiende? Por lo tanto, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Ahora, más abajo, he creado también un método. Este mismo. He creado también un método que lee el root, pero en este caso retorna un booleano. Ya el primer método que yo creé retornaba un alumno. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí yo quise retornar un booleano. Entonces fíjense, hago el select a from alumno, bla 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 bla. Cuando el root sea igual a root, por parámetro, creo la query, seteo el parámetro y le digo, si q.getResultList, o sea, si me trae una lista y esto es mayor que 0, es porque sí existía la persona, ¿cierto? Por lo tanto, retorno un verdadero. Y si no, retorno un falso. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Es más fácil, ¿cierto? Ahora, en la práctica, al principio a lo mejor se van a dar 1.000.000 de vueltas, pero cuando estén desarrollando en Spring con JPA se van a dar cuenta que hacer un desarrollo es casi una broma. Al principio los frameworks, aprenderlos son complicados, pero una vez que ya tomamos confianza en el framework, todo el desarrollo se hace mucho más fácil. Bueno, y aparte, cuando vayan a buscar trabajo en Java, si es que quieren dedicarse al lenguaje de programación potente como Java, son uno de los que más pagan plata. Busquen, por favor, en las empresas que ofrecen trabajo, la Borum, CompuTrabajo, por ejemplo, los que programan en Java, más específicamente en este framework, parten ganando de 1.000.000, 1.5 millones hacia arriba. Pero es necesario dominar estos frameworks. El que sabe Java así nomás, olvídate, no queda en ningún lado. ¿Ya? Bueno, si seguimos bajando, bueno, aquí yo tengo el create con JPQL. En este caso, bueno, no es tanto JPQL, pero tengo un create, pero ahora que retorno un entero. ¿Se acuerdan que el primero, eso si yo llamo al persist, esto es un void, no retorno nada? Bueno, aquí yo creé, en este caso, un create que retorna un entero. ¿Y cómo lo hago? Le digo entonces que lea primero el root, ¿cierto? O sea, si la persona existe, ¿qué voy a retornar? Un 0. Y si no existe, ¿qué voy a retornar? Un 1. Pero antes de retornar el 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar al persist. ¿Se entiende el truquito que hice ahí? Nada más que eso. Súper sencillo. Bueno, ¿y qué es lo que tiene el controlador? Que esto es importante que lo definan, que lo controlen en este caso. Vamos a ver el controlador del ejercicio que ya tenía. Y en el controlador tenemos en este caso, bueno, ese no, por si acaso en el archivo que subí viene ese archivo llamado prueba. Ese elimínenlo porque en realidad estaba haciendo pruebas al create, así que lo eliminan porque da lo mismo. Ya, y aquí ustedes van a quedar pero maravillados. ¿Se acuerdan de los inner join? ¿Cómo lo hacían ustedes si es que yo quería mostrar todos los números de teléfono de una persona en específico con su nombre y con su apellido? Paso por paso, se ponían primero los nombres que quería saber y después, convalidando cosas, se iba demostrando. Correcto, o sea, yo tendría que poner alumno.root, coma, alumno.nombre, coma, alumno.apellido, coma, y después fono.número, ¿sí o no? Y después from, luego inner join, luego on, o sea, tenía que hacer toda una estructura de inner join. Bueno, la persistencia, en este caso de Java y de los otros lenguajes también, por si acaso, en .NET
también tienen persistencia. En PHP tienen persistencia, ahora en todos los lenguajes hay persistencia. ¿Qué es lo que nos ofrece la persistencia? Una lectura de datos unidas, sin tener la necesidad de hacer un inner join. ¿Por qué? Volvamos a la clase alumno. Fíjense, la clase alumno, en este caso la entidad alumno, ¿cuáles son los atributos de alumno? Tiene root, ¿qué más tiene? Nombre, edad y algo más, creo. No, edad no tiene. Tiene nombre, apellido, root, nombre, apellido. Y tiene una lista de fonos. Una collection de fonos. Entonces, miren lo que hace la persistencia. Si yo leo a un alumno por su root, si yo le digo find, ¿qué me va a retornar? Un alumno, ¿cierto? Y automáticamente ese alumno viene con sus números de teléfono. ¿Se entiende? O sea, sin tener la necesidad de crear un inner join, nada. ¿Y dónde lo podemos ver graficado? Aquí, fíjense. Bueno, aquí en la lectura de fonos, los controladores, recuerden que deben tener la notación controller, ¿cierto? Después el request mapping, como van a llamar al controlador. El que no le parece esto familiar, vea el primer video que subí la semana pasada. Ahí explico cómo se accede desde las vistas a los controladores. Y lo primero que debemos hacer es inyectar una dependencia. Bueno, ¿qué es eso? ¿Se come la inyección de dependencia? No. Es súper sencillo. Una inyección de dependencia es un objeto que tiene una utilidad. En este caso, esa clase llamada alumno DAO, ¿qué es lo que hace? ¿Quién me explica qué es lo que hace? Recién lo hicimos. Hace las queries a mi base de datos, ¿cierto? Ahora, si yo no tengo esa anotación auto-whited que nos permite hacer inyección de dependencia, lo que tendría que hacer en cada uno de estos métodos, tendría que hacer lo siguiente. Para poder ocupar la clase alumno DAO, tendría que decir DAO es igual a new alumno DAO y crear ahí. Y en todos los métodos en donde yo ocupe ese alumno DAO, tendría que estar dándole memoria. Y vale la pena crear un objeto que no tiene ningún parámetro. ¿Vale la pena o no? No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo que va a ser una inyección de dependencia. Le digo a Spring, hey, Spring, con eso, auto-while. Spring, ocúpate tú de darle memoria a ese objeto cuando yo lo ocupe. Y cuando yo lo desocupe, entonces preocúpate también de eliminarlo. ¿Se entiende? Bueno, por lo tanto, fíjense, bueno, aquí tenemos en el caso de que la persona acceda a mostrar y acceda por la URL, yo lo voy a despachar a buscar, o sea, para que no haga nada. Acuérdense que todo este proceso de las vistas entre controladores están en el primer video, ¿ya? Bueno, y aquí está la clave. Aquí he recibido, miren, he recibido el root, lo dejo el root desde un formulario, lógicamente, y miren lo que hago acá. Pregunto, si el root está vacío, entonces retorno a la misma vista a buscar para que vuelva a escribir el root, ¿ya? Y si no, miren lo que dice aquí. Leí un alumno de acuerdo a su root y lo guardé en esa variable, en A. ¿Y se acuerdan que si el alumno era nulo, o si no encontraba al alumno, iba a retornar un null? Entonces, si el alumno es null, entonces los voy a despachar a la vista error. Si no es null, obviamente va a pasar acá abajo. Y miren lo que dice aquí. Aquí está la clave. Este ejemplo se trata de mostrar los números de teléfono de un alumno. Mira, yo lo que hice aquí, en este ejemplo, es un formulario con un root, que lo vamos a ver al tiro. Miren. Aquí en buscar, tenemos un formulario que va a ir al controlador mostrar. Ahí tenemos el root y voy a poner buscar. Entonces cuando yo presione el botón buscar, si es que esa persona existe, ¿qué me va a retornar? Me va a retornar a un alumno, ¿sí o no? Ya, pero internamente, ¿qué es lo que tiene ese alumno?
sus números de teléfono. Sus números de teléfono. No el teléfono. Así que, si nosotros vamos al controlador, fíjense lo que yo he cargado. SA, ¿qué es lo que es SA? Es un alumno. ¿Y qué es lo que yo he cargado en el modelo? Fíjense. A punto get phone collection. Entonces yo cargué ¿qué cosa en el modelo? No cargué el alumno. ¿Cargué qué cosa? Todos los teléfonos de ese alumno. ¿Se entiende? Ahora, yo también pudiera haber cargado eso nada más. ¿Pero qué hubiese cargado? Hubiese cargado el root, el nombre, el apellido y la lista de foros. Todas las cosas. Bueno, ustedes depende de lo que quieran cargar. Pero yo quiero cargar específicamente los números de teléfono. Y miren, he despachado los números de teléfono a esa vista llamada fonos. Por lo tanto, si ustedes ven fonos.jsp, bueno, aquí tenemos la tablita en este caso, que lo que hace es hacer una tabla con ID, número, nombre objeto, yo le puse aquí, y el nombre. Ya que en este caso, en realidad aquí es, sí, pues número, nombre y root. Ahí está el listáfono, root, no. Ya. Bueno, fíjense el funcionamiento de eso. Por si acaso en las tablas yo ya tengo datos registrados. Pues ahí estoy utilizando otra base de datos, pero es la misma. Alumno fono, exactamente lo mismo. Falta una cosita así que les tengo que explicar. Sí, se los voy a explicar. Bueno, fíjense aquí en la entidad alumno. ¿Qué tenemos en la entidad alumno? Tenemos al final una lista de ¿qué cosa? De fonos. Ahora, tenemos una lista de fono, pero fono no es, ojo, fono es una clase. Así que por lo tanto, si nos vamos a la clase fono, miren lo que tenemos aquí. Ahí. La clase fono tiene ID, ¿cierto? Tiene número y tiene root. Esa es la llave foránea, ¿cierto? Ya. ¿Pero qué nos aparece ahí? ¿Es un string o no? Es una clase. Así que por lo tanto están vinculados, cardinalmente están vinculados del uno para el otro. O sea, si yo invoco a root, ¿a qué estoy invocando? A la clase alumno, por lo tanto tendría que poner root.root, root.nombre, root.apellido, para poder invocar a los atributos de ese alumno. Ojo. Por lo tanto, fíjense. Ahora, si nos vamos a la aplicación, bueno, fíjense que ahí tenemos, ¿verdad?, un formulario. Si nosotros no escribimos nada, nos va a retornar al mismo formulario. Si nosotros escribimos tonteras y podemos buscar, bueno, obviamente es un error porque está nulo, ¿cierto? Pero si buscamos por un root, ahí sí me va a retornar un alumno, en este caso, ¿cierto? Y ese alumno internamente está cargando la lista de los foros. Ahora fíjense, aquí puse ID, puse ahí número y ahí puse nombre de objeto. Fíjense cómo aparece. Dice entidades.alumno root es igual a 111. ¿Por qué? ¿Qué estoy mostrando yo en esa columna? Si ustedes se van a fonos, fíjense lo que yo estoy mostrando en esa columna. ¿Y se acuerdan lo que yo decía? Si es que decía f.root, ¿qué es lo que estaba trayendo? Un objeto alumno. Entonces, ¿qué tendría que poner acá para poder imprimir, por ejemplo, el root? Tendría que poner root. ¿Qué cosa? De nuevo, punto root. ¿Se entiende? Vamos a ver la prueba. Le damos play. Bueno, fíjense. Decimos 111 y le vamos a buscar. Y entonces fíjense cómo hemos traído el root de ese alumno.
¿Se dan cuenta? O sea, cardinalmente está desde un lado para otro comunicándose mediante las asociaciones entre clases. Ya chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, lo último que les voy a explicar, que con esto ya termino mi responsabilidad. Hasta aquí ya ustedes tendrían que, desde aquí en adelante, con las herramientas que se les ha entregado, ¿verdad? Tendrían que ustedes hacer unas aplicaciones muy profesionales y podrían buscar trabajo también en programación en Java, sabiendo este framework. Así que lo último que les voy a explicar es que además del modelo, nada más súper sencillo, además del modelo aquí, el leer fono, lo voy a poner acá, aquí. Además del modelo, si se dan cuenta aquí yo recibo un parámetro, ¿cierto? Y aquí después recibo un modelo para poder pasar del controlador a la vista, ¿cierto? Si es que ustedes quieren trabajar con sesiones, también se puede. ¿Ya? También se puede. Ahora, ¿cómo se hace? Obviamente tienen que recibir otro parámetro, pero es súper fácil. Tienen que llamar al HTTP servlet request, S, javax.servlet.http, ¿ya? E invocan al, o por si acaso ese objeto da lo mismo, ustedes le llaman como quieren, ¿ya? Que es un parámetro. Entonces, si es que quieren, por ejemplo, en vez de poner un modelo, entonces nada más que request. Y como lo hemos hecho todo el semestre, getSession.add, no, .set attribute. Y obviamente aquí le ponen, no sé, alumno y graban el alumno. Entonces con esto culmina, ¿verdad?, el curso de Java Web. Fue un placer.